Oh, qué sorpresa, otro video sobre Dark Romance en YouTube. Pero wait, quédense porque en este video no voy a hablar de, ya saben, lo que todo el mundo dice sobre Dark Romance, y es que normaliza las relaciones abusivas, que los personajes no tienen profundidad y que básicamente es porno empaquetado como literatura. ¿Neta me lo juras? Pues la verdad es que yo voy a disentir. Si lo que creen es que aquí voy a hablar bien de Dark Romance, no es realmente lo que pienso hacer en este video, pero lo que sí voy a hacer es analizar el Dark Romance basándome en dos textos. El primero de ellos es una novela de Dark Romance, Pon 57, de Penelope Douglas, y el segundo texto es una tesis llamada Violencia y Erotismo, que analiza el Dark Romance como subgénero, que si bien no me ayudó tanto a definir sobre lo que voy a hablar en este video, sí que me ayudó mucho a verificar si lo que estaba diciendo era más o menos acorde a el resto de los libros que se inscriben en este subgénero o no. Habiendo aclarado esto, debo decir que yo tenía todas las ganas de empezar a destruir este subgénero, porque la verdad estaba muy predispuesta por todo lo que se dice en internet, que realmente romantiza relaciones tóxicas, que es mala literatura, que no tiene nada de profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estaba yo, lista para criticar el Dark Romance, sin opiniones fundamentadas y con muchas preconcepciones, hasta que vi este video de ContraPoint. La verdad me gustó muchísimo porque me ayudó a entender el Dark Romance, que muchas veces no se trata de romantizar relaciones abusivas, sino de una fantasía de deseo y de poder. Pero no malentiendan esta situación. Muchas veces se tiende a acusar a las lectoras de Dark Romance diciendo que son personas vulnerables a caer en relaciones tóxicas porque han normalizado esos comportamientos por los libros que leen. Y lo que muchas veces se responde es que las lectoras de Dark Romance saben muy bien separar la realidad de la ficción. ¿Neta me lo juras? Y el axioma de este argumento vendría a ser que al el Dark Romance ser ficción no hace parte de lo real, y como no hace parte de lo real, pues no tiene influencia en la realidad. ¿Qué? No joda. Ahora bien, el contraargumento de la mayoría de las personas a las que no les agrada el Dark Romance es que no se puede separar la realidad de la ficción, y aunque yo estoy muy de acuerdo con este argumento, la verdad creo que no se puede separar la realidad de la ficción, sí que creo que este argumento muchas veces se dice desde una perspectiva un tanto sesgada, desde la estética de la literatura, que sí, está muy bien que se analice desde ese punto, pero lo que no me gusta tanto de esta perspectiva es que analiza el Dark Romance desde su calidad literaria, pero no lo analiza tanto desde la perspectiva fenomenológica, que yo creo que también es muy importante para entender por qué los libros nos gustan y por qué nos generan experiencias significativas. Y es que sí, la ficción no se puede separar de la realidad. Y las personas que critican el Dark Romance piensan que a la obra literaria ser un bien cultural, que se vale de la palabra y el discurso para generar unos significados que pueden repercutir o no en el lector, y en la medida en que estos significados afecten al lector, pues pueden generar nuevas ideas, nuevos sentidos de vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, el problema con esta perspectiva es que muchas veces tiende a concebir el texto como absoluto, es decir, que el lector no le aporta nada al texto y que el texto aporta todo el significado. Pero eso no es así, o por lo menos no es lo que yo opino, porque resulta que cada lector viene con un background, con unas ideas preconcebidas, con conocimientos previos, con esquemas de pensamiento, morales, etcétera, que hacen que el texto tenga una repercusión o no. Y la idea más fácil que se nos viene a la cabeza cuando nos preguntamos por qué a la gente le gustan este tipo de libros es porque la gente es básica, porque a la gente no le gusta pensar, porque a la gente le gusta el placer rápido. Hasta ahí, ¿me entiendes? Porque ¿a ti no te parece que se debe respetar para que lo respeten a uno, no? Y sí, muchas veces la gente lo único que quiere es tener placer rápido, pero esa no puede ser la única razón. Esto no es algo tan simple. El hecho de que nos guste un libro no es simplemente porque genere placer, sino porque el lector encuentra una repercusión de sus ideas en el texto. Y yo creo que es debido a esos rasgos psicológicos que caracterizan a ciertas personas, en especial a ciertas mujeres, que hacen que sea muy fácil sucumbir ante el encanto de la fantasía que ofrece el Dark Romance. Segura que tú no te quieres ir. Dice tú que mami, estoy puesto para ti. Espérame, no. Entonces la discusión no puede simplificarse tanto, porque no se trata simplemente de que se pueda separar o no la realidad de la ficción, o de que el texto te vaya a joder la vida, sino más bien de que una experiencia de lectura se construye a partir de todas las preconcepciones, las ideas y los rasgos psicológicos, así como los significados metafísicos que tenemos sobre la vida. Entonces creo que cuando hablamos de Dark Romance, para mí la pregunta debe ser: ¿por qué nos gusta lo que nos gusta y por qué no se puede separar la realidad de la ficción, debido a que nuestros rasgos psicológicos hacen parte de esta realidad y es en el texto literario que encontramos una repercusión con esos rasgos psicológicos? Así que en este video voy a hablar de la construcción del Dark Romance desde lo estético, pero más que todo desde lo narrativo, y cómo esta fantasía parece estar diseñada para un tipo de lectora
con rasgos psicológicos específicos. Y quiero aclarar desde ya, yo no soy psicóloga, pero sí que puedo hablar desde mi experiencia por cómo me sentí leyendo el Dark Romance y por cómo, digamos, por el trabajo psicológico que he hecho en mí misma, así por pues todas las experiencias que conozco y que, pues digamos, desde las que puedo hablar. Entonces sí, están advertidos. Aquí no vamos a hablar como tal de psicología. Si quieren que alguien lo psicoanalice, vayan a un psicólogo. Así que sí, hablaremos de cómo el Dark Romance juega con tu mente, juega con tus rasgos psicológicos para que se genere toda esa dopamina que nos hace amar el Dark Romance. Algo muy interesante y que me gustó mucho del video de Natalie de ContraPoints es que el Dark Romance es una fantasía. Este género busca desplegar toda una fantasía de erotismo, de romance, de poder también, en el que una mujer no solamente tiene el romance de sus sueños, sino que además lo tiene con un hombre que encaja en el ideal perfecto de rebelde, libre, dominante, guapo, obviamente. Mientras que la mujer muchas veces encaja al principio de la historia en el rol de la pasividad. Entonces, Natalie cita un texto que se llama The Androgynous Reader, o el lector andrógino, en el que se explica cómo una lectora de romance, o de dark romance en este caso, no necesariamente se identifica solamente con la protagonista femenina del libro, sino que muchas veces también se identifica con el protagonista masculino. Y es como si tomara prestado ese poder, esa rebeldía, eso que hace atractivo al personaje masculino y que ella quiere para sí, porque muchas veces son mujeres que se han reprimido en muchos ámbitos y que no solamente al poder identificarse con ese protagonista masculino, sino al poder tener una relación con ese protagonista masculino, pues se configura esta fantasía de poder, de libertad y rebeldía, que muchas veces se gesta dentro de una mujer reprimida. Oh my God, my Shayla, my Shayla. Ahora bien, yo leyendo este libro de Punk 57 me di cuenta de que en efecto despliega una fantasía y en este video les voy a contar cuáles son los elementos de esa fantasía y por qué apelan a esos rasgos psicológicos que tienen algunas personas, lo que hace que sea muy satisfactorio de leer. Dios mío, por favor, no, 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 no. Una de las características de Ryan, la protagonista de Punk 57, que es muy evidente desde el principio del libro, es su necesidad de validación y de aceptación social. Pero aquí yo quiero hacer una diferenciación entre la necesidad de validación de la protagonista y la necesidad de validación de la autora. Por un lado, la protagonista quiere que todo el mundo la acepte, quiere tener amigos, quiere ser popular. La forma en la que ella lo hace es poniéndose una máscara porque no se atreve a ser ella misma ante los demás. Entonces básicamente es, pues digamos que muy falsa. Y yo siento que hasta este punto podríamos decir que esto es más o menos normal. Lo de Ryan es un poquito más enfermizo, pero es normal que en la secundaria tú tengas mucha necesidad de que te aceptes socialmente, de sentirte perteneciente a un grupo, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando digo que la autora tiene una necesidad de validación, me refiero a que esta necesidad se expresa discursivamente a través de su protagonista Ryan. Y es que la autora quiere que todos amemos a Ryan, que la aceptemos tal cual es, que veamos cómo todos los personajes la desean o la envidian, y que básicamente sea retratada como una mujer especial que merece nuestra atención, que merece nuestra validación y nuestro cariño como lectores. Y es que básicamente el subtexto de Ryan vendría siendo este. Ryan es única porque es bella, porque además de ser bella no es una mujer fácil, tiene sentimientos profundos, no es una básica porque le gusta el arte, la lectura y además, si no lo adivinan, tiene que ver con la vida sexual de la protagonista. Y les voy a dar 3 segundos para que adivinen. Si pensaron es especial porque es virgen, pues se descacharon un poquito porque ya saben que esto está un poco trillado, pero no, casi. La autora sabe que esto es un cliché, así que ella dijo no. Ella ya cogió, no es virgen, pero solo lo ha hecho una vez y además no le gustó, además se arrepintió, entonces es especial, es especial. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, soy irrepetible, no hay otra como yo, soy única, soy maravillosa, soy grande. Soy celestial, hijo de su puta madre. Así que sí, la autora quiere que adoremos a su protagonista, que la validemos y que la aceptemos. Algo también que me parecía muy interesante de Ryan es que la mayoría de las personas no son conscientes de que buscan validación. Esto solamente puede ser evidente para la persona que la busca cuando ya ha pasado un tiempo después de que eso sucedió, es decir, no sé, después de salir de ese contexto en el que yo buscaba validación, me encontré con personas con las que me sentía bien, con las que podía ser yo misma y me di cuenta de que en ese momento, sí, mira, yo estaba buscando validación porque no podía ser yo misma. Y claro, es conociéndote a ti misma que logras darte cuenta de que en el pasado buscaste validación. Pero eso no pasa con Ryan porque ella en realidad es muy consciente de que ella busca validación. Creo que aunque muchas veces el rechazo social en el colegio sí puede generar heridas, creo que no es realmente la raíz de que tú busques validación. Muchas veces esto se origina más en los patrones de crianza que se dan en nuestros primeros círculos de socialización, como lo son la familia,
y la familia. Y muchas veces son estos círculos los que generan esa necesidad de aprobación y una profunda inseguridad que te hace sentir que tú no eres suficiente. Y el problema de la necesidad de validación es que como crees que no eres suficiente, necesitas que otras personas te digan que sí lo eres, que sí eres bella, que sí eres inteligente, que sí eres bla 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 bla. Pero el problema de esto es que al ser una validación externa, pues siempre resulta insuficiente. Y ojo, acá la autora jamás dice, miren, Ryan tiene un problema de autoestima. Jamás. No. Ella no tiene un problema de autoestima. Ella lo que pasa es que es muy especial. Pero bueno, lo que con esto es que el libro, como no muestra que ese es un problema de autoestima, pues el mismo libro lo usa para atrapar a sus lectoras. ¿Y cómo? Precisamente porque el dark romance se configura para que esa persona, que es la protagonista, y esa persona que es lectora, pues sienta que en este mundo de fantasía las inseguridades, la envidia, la hipocresía no tienen consecuencias. Está bien que seas así porque pues al fin y al cabo pues eres especial, nadie te entiende, bla bla bla. Entonces se genera toda una validación alrededor de la protagonista, mostrando que más bien ella no es que tenga ciertos rasgos psicológicos o heridas emocionales, sino que pues ella es así y punto, esa es su personalidad. Y gracias a esa personalidad es que ella es especial, gracias a eso es que logra enamorar al protagonista y gracias a eso es que logra cambiarlo. Gracias a eso también es que despierta el deseo de otros hombres, gracias a eso es que despierta la envidia de otras mujeres, por lo que sí, se nos valida totalmente todo este círculo de heridas y emociones. Entonces toda esta necesidad de validación se colma totalmente porque puedes sentir que en un mundo sí existe una persona que tenga estos rasgos psicológicos y que no sea una persona con problemas para socializar, que no sea una persona con problemas para tener una relación, sino que al contrario, pues eso le ayuda a llevar a cabo todos esos deseos que tiene. Y además se nos muestra que pues todos esos problemas que tiene la protagonista no suceden porque ella sea insegura, sea hipócrita, sea envidiosa, sino porque los demás personajes son diferentes y no son tan especiales, no la entienden. Entonces el problema no es ella, sino son ellos, ¿ok? Y el problema de esta necesidad de validación en la vida real es que tú nunca vas a estar actuando desde el amor por ti, desde ser genuinamente tú, sino desde el miedo a que te rechacen, del miedo a que no seas suficiente, del miedo a que vean que no eres una persona tan cool, no sé. Oh my God, my Shayla, my Shayla. Y eso siempre va a traer muchísimo sufrimiento. Pero la fantasía está precisamente para eso, para generar un mundo en el que esas consecuencias que existen en la vida real, pues no pasan en la ficción. Ahora bien, algo que está muy, muy ligado a la necesidad de validación es, se lo voy a venir, la necesidad de evadir la realidad. Stop it. Get some help. Y aquí básicamente es donde se juntan el hambre con las ganas de comer. El problema de la necesidad de validación es que nunca la vas a tener, porque no con todo el mundo te puedes llevar bien, porque no a todo el mundo le vas a gustar, no siempre vas a ser correspondida. Digámoslo de nuevo, la necesidad de validación se origina de una falta de autoestima. Y eso es un problema que nadie más puede resolver, solamente una misma. Pero muchas veces eso se intenta resolver a través de otras personas. Pero como las otras personas no pueden resolver eso, va a llegar un punto en el que las relaciones y tu propia vida se empiece a sentir como aburrida, como que le falta intensidad, le falta spicy, ¿no? Y cuando la vida se vuelve aburrida, pues hay que evadirla. ¿Y cómo se evade la realidad? Pues con romance. ¿Qué? No joda. Ahora, wait. No estoy diciendo que las personas que leen romance sean unas personas necesitadas de validación o que quieran evadir la realidad. Lo que estoy diciendo es que cuando una persona tiene una necesidad de validación, es muy probable que también tenga una necesidad de evadir la realidad y que es a través de tener relaciones románticas, de enamorarse, que una persona encuentra una salida muy fácil para evadir la realidad y para no asumir cómo se está sintiendo. Y es aquí donde entra la mayor característica del dark romance, la intensidad, el spicy, la violencia, el erotismo. Y es que es a través de estas emociones intensas que se logra evadir la realidad. Y no se crean, ¿no? Existen otro tipo de emociones intensas, muchísimas que ya conocemos en el TikTok. Es por eso que yo creo que la intensidad es uno de los elementos más importantes del dark romance. Porque sin eso no habría un romance que interese. Pero ya les voy a decir por qué. Porque es que el romance tiene que tener intensidad para que funcione, Y es que si no estos tropes de enemies to lover, en que los protagonistas se odian, se quieren matar, pero luego se vienen a la biblioteca y se acercan y están así, boca con boca, y se sienten la respiración, pues el dark romance no sería lo mismo. Y de nuevo, yo no estoy intentando diagnosticar a nadie. Esto lo digo por mi experiencia de lectura y por mi propia experiencia de vida, que puedo decir que esto genera esas emociones de dopamina, de placer cuando se lee, por esa misma razón. Y es que creo que el dark romance tiene esas características de TikTok que incluso pueden llegar a generar adicción. Y es que, aunque creo que decir que el spicy o el dark romance es casi que pero para mujeres, sí creo que eso es un poco denigrante, la verdad, pero sí creo que tiene efectos similares. Y les voy a confesar algo, yo aquí leyendo Pop 57 ya estaba bien emocionada y pues saben a lo que me refiero. Y es que cuando estas escenas aparecían era muy fuerte porque era como una descarga de dopamina
que uno no tiene normalmente leyendo otros libros. Y es muchas veces por ese efecto que queremos quedarnos leyendo solamente ese tipo de libros y además recrearnos constantemente en un mundo que nos sustraiga totalmente de esto. Porque es que este mundo nos estresa, nos agota. A veces no quiero vivir, a veces sí quiero vivir. Ando ahí sabiendo si vivo o no. Como todos, ¿no? Pues sí. Pues ¿por qué? ¿Por qué no evadir la realidad? Y miren que me encontré un artículo muy interesante sobre el placer, sobre la adicción al placer, en el que Marian Rojas Estapet dice: en el libro comparo una cuerda. De un lado está tirando el placer y la dopamina, y al otro lado el dolor que empieza a activarse. Y llega un momento que ya no consumes por placer, sino para evadir el dolor. Y yo creo que esto sucede con el dark romance, ¿saben? Toda esa descarga de dopamina no solamente nos genera placer, sino que nos ayuda a evadir el dolor. ¿Y el dolor de qué? Dirán ustedes. Pues ya les voy a decir más adelante, espérense. Y además la autora nos explica cómo funciona el placer. Dice: es como un juego de mesa. Empieza a jugar un padre con un hijo y hay placer. 5 bolitas de dopamina circulan por esa carretera que se llama dominó o ajedrez. Uno lo pasa bien, se ríe, tiene ese rato agradable, está bien y es un hábito familiar de juego. A ese niño luego le regalan un Play, entonces empieza a jugar videojuegos de forma compulsiva. Ahí no circulan solamente 5 bolitas de dopamina, como con el ajedrez, sino circulan 50. Y son los que yo denomino ladrones de dopamina. Están diseñados para generar cada vez más dopamina, entonces esa carretera se va haciendo más y más grande y cada vez va circulando más dopamina. ¿Por qué son ladrones de dopamina? Porque empiezan a robar la dopamina de otras carreteras secundarias, de carreteras rurales, la carretera rural del dominó, del ajedrez, y esa dopamina se va y entra en la autopista, esa gigante de los videojuegos. Pasa un año y a tu hijo le dices: ¿vuelves a jugar dominó conmigo? Y le responde el papá: papá, me aburre, no quiero. Porque en la carretera del dominó se ha vaciado totalmente de dopamina y lo que genera placer es el videojuego. Bueno, y con esto no quiero decir que haya que dejar de leer dark romance o libros que nos den placer, libros que sean un poquito más fáciles, pero me parecía muy importante esta cita para poder responder al por qué me gusta lo que me gusta, y es porque en este mundo que nos recrea el dark romance existe la posibilidad de escapar del mundo propio, un mundo que está lleno de estrés, lleno de dolor, lleno de decepción por las relaciones amorosas. En cambio el dark romance nos entrega un mundo que nos entrega lo que queremos, y no estoy diciendo que una lectora promedio quiera un Misha en su vida como el protagonista de esta novela, o que quiera un protagonista promedio de dark romance. No estoy diciendo que lo quiera pragmáticamente, sino emocionalmente hablando. Es decir, lo que quisiera una lectora tal vez de dark romance en su vida sería la intensidad, la lujuria, el deseo, la pasión, el amor desenfrenado. Entonces estamos hablando de un montón de elementos que se conjugan para sucumbir a el mundo del dark romance. Pero ¿por qué las mujeres? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué? ¿Es que acaso son más estúpidas? Se pregunta por ahí en ese tipo de gente que no se aprovecha la más mínima oportunidad para ser misógino. Sí, pero no es porque las mujeres seamos estúpidas, sino porque existe una gran pérdida de la fe en el amor. Y para mí esto es de lejos lo más interesante del dark romance, y es cómo expresa un sentido de vida que en realidad habla mucho de las relaciones contemporáneas, de las relaciones amorosas, y por qué hay tanta gente a la que le gusta este género. Pues vamos a ver. Y como ya dije, la ficción no puede separarse de la realidad. Para mí eso está claro, pero de nuevo yo no creo que las autoras pretendan romantizar las relaciones abusivas, ni que las mujeres quieran que las abusen o que las maltraten. Para mí eso no tiene validez. La cuestión aquí es que toda obra artística sí que expresa unos sentidos de vida, unos significados metafísicos que el autor asocia con la realidad de las cosas. Y aquí voy a leer una cita que me perdonarán ustedes, no tengo ni puta de quién es el autor, porque un amigo me pasó hace un tiempo este texto y no tengo ni idea de cómo se llama ni el texto ni el autor. Le pregunté a mi amigo y no me respondió, entonces pues ajá. Dice así: un artista no finge la realidad, le da forma, elige esos aspectos de la existencia que considera metafísicamente significativos, aislándolos y acentuándolos, omitiendo los que son insignificantes y accidentales. Presenta su visión de la existencia. Sus conceptos no están separados de los hechos de la realidad. Son conceptos que integran los hechos de la realidad con su evaluación metafísica de estos. Muy interesante, porque mucho más adelante el autor también nos dice que los lectores, al encontrar esta resonancia con esos significados que el autor ha puesto en el libro, es cuando puede encontrar una experiencia de lectura significativa y una obra que lo atraviese. E incluso si la emoción inicial de la obra no es totalmente consciente, es decir, miren, esto me gusta porque expresa lo que yo pienso de la vida, muchas veces eso no es explícito para el lector. Muchas veces el lector simplemente dice: esto me atravesó, no sé por qué, pero me encanta. Y es por eso, porque encontramos una resonancia con esos significados que expresa la obra. Y aunque este autor de esta cita nos dice que el autor hace una evaluación metafísica de esos significados, yo creo que muchas veces esa evaluación también es inconsciente. Muchas veces un escritor no está filosofando totalmente sobre la vida y sobre el amor. Muchas veces sí pasa, pero no creo que sea el caso necesariamente de todos los escritores, sino que muchas veces esto es algo inconsciente en las concepciones del autor sobre la vida, sobre el amor, etcétera, etcétera. Pues yo creo que esto sobre todo aplica para obras que no necesariamente quieren tener un trasfondo filosófico, sino más bien una lectura por placer. Y no obstante, existen unos significados metafísicos ahí, y es de lo que yo les voy a hablar ahora. No, ya no quiero.
Lucho, estamos acá para ayudar. No quiero, no quiero, no. Y es que yo creo que el dark romance realmente sí que oculta una visión de lo que para las personas son las relaciones de hoy en día, pero al mismo tiempo lo que les gustaría que fuera. Es decir, si bien para las autoras de dark romance existe unas características de la vida que son accidentales, como nos decía nuestra autora ahorita, es decir, sí existen relaciones que no son duraderas, que son falsas, que son decepcionantes, etcétera, etcétera. La verdadera naturaleza de las relaciones es como nos las pinta el dark romance. Y vamos a ver qué es lo que yo encontré en Punk 57 sobre esta concepción que existe del amor y de las relaciones románticas. Y para eso voy a analizar 3 puntos. El primero es el desarrollo del amor, el segundo es el ideal masculino y el tercero es el ideal de relación. Vamos con el primero. Quiero que me digas cómo conociste a tu pareja. A. Porque frecuentaban el mismo sitio, se hace universidad, trabajo, etc. B. Por redes sociales. C. Por medio de otro amigo. Sea cual sea la respuesta que hayas dado, pues probablemente tu relación es aburrida, amigo, porque no conociste al amor de tu vida de una forma especial. ¿Dónde quedaron los bailes? ¿Dónde quedó el espionaje? ¿Dónde quedó eso de que el enemigo de tu familia se vuelve tu marido? ¿Dónde quedaron las cartas? Bueno, pues esto de las cartas es el aliciente inicial de la relación de Ryan y de Misha. Y nuestra parejita se conoció debido a que en un proyecto de la escuela los pusieron a enviarse cartas con niños de otro colegio. Esto al parecer es muy común en Estados Unidos porque no es la primera vez que lo escucho. Pero la diferencia de estos niños es que ellos continúan hablando por 7 años. Dicen no nos vamos a buscar por redes sociales porque eso se nos va a cagar la relación, nada de eso, simplemente por cartas y ya, como la gente antigua. ¿No es acaso romántico? ¿Ustedes cuánto se demoraron coqueteándole a su crush? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? Bueno, pues esta gente lo hizo por 7 años y para mí eso es mucha fuerza de voluntad, pero bueno. Y lo menciono porque este es el ideal de romance. No pueden conocerse como lo hace la mayoría de la gente porque si no, ¿para qué escribes un libro? Eso no tendría nada de sentido. Lo segundo, que no creo que sea lo más común en todos los libros de romance, de dark romance, pero no de romance, es... ¿Ya saben este trope de enemies to lovers? Sí. La intensidad, lo que ya les he venido diciendo, la intensidad. Si este romance es cute, cookies, ya saben, como que simplemente empieza directo al grano, vean, no sirve. Desechen, tiene que ser intenso. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer que sea intenso? Pues que se odien. Ya saben, este elemento Jane Austen. Una vez los protagonistas ya han pasado por la etapa del odio y del deseo, lo siguiente obviamente es el sexo. Y esto me parece curioso porque hace años diríamos que en un romance ideal lo último sería esta etapa, pero lo primero sería el odio, luego el amor y luego el deseo. Pero no, acá viene primero el sexo y luego el amor. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que antepone el deseo al amor. Y pues esto es normal. La mayoría de las personas cuando les gusta a alguien no piensan en vivir toda la vida con esa persona, sino en ese X. Y el deseo pues tampoco puede ser simple, tiene que haber performatividad, ya saben, no puede ser en la casa o en el motel, tiene que ser en una biblioteca, en un lugar público. Si ese lugar público está lleno de gente y los pueden cachar en cualquier momento, mejor. Entonces sí, el deseo tiene que ser performativo. Ahora, cuando nuestro cuarto elemento, que es el deseo, se ha cocinado, cuando ya ambos han tenido bastante ese exo, podemos pasar al romance y el conflicto de felices por siempre. Con estos elementos siempre viene la vulnerabilidad y la redención, es decir, si los protagonistas la cagaron durante la historia, pues este es el momento de arrepentirse y de demostrar por qué fueron así. Además de redimirse sacrificando algo por el otro y ya ser felices por siempre. Algo que me parecía muy interesante aquí es ¿qué involucra el felices por siempre? ¿No se imaginan? ¿No? Pues la plata, porque de amor no vive nadie, sí señor. Hay que tener plata. Y si el protagonista es millonario, mejor. Si se hace estrella de rock multimillonaria, como pasa en Punk 57, mejor. O en su efecto, pues que sea heredero de una gran fortuna, sí. Pues ya saben, porque pues para que no tengan que trabajar y no sea tan cansona la cosa. Así que con eso ya tenemos los elementos de un romance perfecto. El romance con el que todas sueñan. Pero ¿será? ¿Será que todas las mujeres sueñan con un romance apasionado, intenso, lleno de deseo y que además nos asegure la vida para siempre? Bueno, no todas, pero si las que queremos se va a ir la realidad. Y bueno, ¿por qué hablo de ideal masculino y no femenino? Porque tengamos en cuenta que la mayoría de lectoras es mujeres y de escritoras igual. Entonces no necesitamos un ideal femenino porque eso sería misógino. Ok, no, pero necesitamos un ideal cuando hablamos de la protagonista femenina, pero solamente en unos puntos comunes. Sin embargo, ella no es un ideal, es una mujer real, que a diferencia del protagonista masculino tiene un arco muy definido que casi siempre va de la autorrepresión a la liberación, ya sea del deseo, de su personalidad como Ryan, u otro elemento cualquiera que la lleva al empoderamiento final a través del amor. Y esto es súper importante porque es ahí donde la fantasía puede ser completada. Es decir, de nada sirve que me digas todo el maldito libro que esta vieja era una rechazada insegura, si al final ella va a seguir siendo la misma. Tiene que volverse una mujer fuerte. Ahora bien, el ideal masculino es un poquito diferente porque él tiene una naturaleza dual. Pero así como la lectora puede identificarse con el protagonista masculino y abrazar su personalidad, también lo desea. ¿Y qué es lo que desea?
Primero, un tipo cuya naturaleza sea ruda. Es decir, no puede ser un Golden Retriever, tiene que ser un Rottweiler enfadado. Y ojo, estas palabras las saqué de un TikTok que definía muy bien, bueno, no que definía muy bien, sino que definía el Dark Romance como género. Y me pareció muy interesante que en los comentarios, la misma creadora le dio me gusta a un comentario que decía: lo bonito del Dark Romance es que ese Rottweiler enfadado al final se convierte en un Golden Retriever por la protagonista. Interesante. Y esto pues básicamente es que el amor lo hace cambiar. Pero no, señores, esto no se trata solo de que las mujeres sean el centro de rehabilitación de los hombres, sino de la necesidad que tienen muchas mujeres. Esto yo no sé dónde lo leí, pero bueno, lo siento. Esto yo no sé dónde lo leí, pero sé que muchas veces una mujer siente la necesidad de encontrar un interés romántico o una pareja que tenga aquellas características que ella reprime de sí mismas, como la rebeldía, el espíritu libre y desenfadado, que sí muchas veces tienen los hombres. Y el segundo elemento que debe tener este protagonista es que sea vulnerable. Es decir, de nada sirve que sea un Rottweiler sin heridas, que puedan sanar mediante el poder del amor. ¿Y por qué así? Pues básicamente porque yo creo que el amor sí tiene un elemento transformador en las personas. Y de nuevo, yo creo que esto es lo que la autora cree que es el ideal de lo que debería ser una relación. El tercer elemento es el cuidado, y esto me pareció muy interesante, porque es como confirmar la teoría de que todos los hombres buscan a su mamá y todas las mujeres buscan a su papá en una relación, porque al final de Punk 57 esto se hace súper evidente, pues porque Ryan tiene daddy issues, porque pues su papá jamás se menciona, y porque Misha tiene mommy issues, porque su mamá lo abandonó. Pero sí, el cuidado es un elemento importante, incluso si muchas veces este elemento lo muestran también como posesividad en el libro, y a veces sí es cuidado genuino, y esto es algo que hace parte de la transformación del protagonista, y pues de ese hombre ideal que deja de ser rudo contigo, deja de ser rudo con el mundo, pues porque pasó a ser el hombre de tus sueños, ¿no? Ahora bien, esto nos permite concluir varias cosas que nos lleva al tercer punto. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de las relaciones según la autora de este libro? Aquellas que son intensas, aquellas que nos dan placer, que te inspiran deseo y que convierten tu oscuridad en luz. Ahora bien, ¿esto es así? ¿Las relaciones son así? Bueno, no necesariamente. Como les decía hace un momento, el autor pone en una obra lo que él cree que es la naturaleza de las cosas, incluso si este autor es consciente de que existen accidentes en esa naturaleza. Creo que la forma en la que nosotros vemos las relaciones hoy en día, pues hace que este tipo de libros sea aún menos verosímil, pero sea aún más atractivo en la fantasía. Y es que las relaciones no son así. La mayoría de la gente se aburre rapidísimo de las personas, se conocen por redes. Y miren, les voy a contar algo muy personal. Yo amo los romances, yo era una fan, bueno todavía, de las películas de romance. Y por mucho tiempo, cuando era mucho más joven, tenía expectativas muy irreales sobre lo que debía pasar en una relación amorosa. Y eso me llevó a sentir que no me quería, que, bueno, etcétera, etcétera. Y luego cuando me di cuenta de que lo que yo estaba esperando era totalmente ficticio, pues me di cuenta de que los romances me han jodido la forma de pensar. Entonces yo creo que los dark romance despliegan todo un discurso que por un lado crean el mundo perfecto de fantasía para evadir esa realidad de las relaciones humanas que no queremos ver. Por otro lado, también expresa esa inconformidad que tenemos en las relaciones humanas y cómo se llevan esas relaciones humanas. Y les voy a leer un fragmento del libro en el que Ryan está preocupada porque no sabe si lo que le ha sucedido con Misha pues vaya a terminar porque ya tuvieron contacto sexual. Dice así: sin mencionar que, si no le digo a nadie, él no será tan real y no me dolerá tanto cuando eventualmente tenga que perderlo, lo cual sucederá si es que no ha pasado ya. Todas las cosas buenas siempre llegan al final. Y para mí este fragmento muestra lo que sería el principal sentido filosófico del dark romance, y es: las relaciones son una mierda. Pero aquí puedes tener tu dopamina, sí, aquí la puedes tener, tu fantasía. Come here. Al fin y al cabo la lectura debe ser un placer y nos sirve para evadir la realidad. Y bueno, para finalizar este video, creo que sería muy interesante responder en comentarios o en su mente mientras lavan los platos, como quieran. ¿De verdad la lectura nos sirve para evadir la realidad? ¿Es una función más de la literatura? Y si es así, entonces está bien crear y recrear una y otra vez ese mundo perfecto en el que por un momento podemos escapar del estrés que nos generan las relaciones actuales. Bueno, yo creo que eventualmente, evadiendo la realidad, no se soluciona nada. Y de nuevo, este video no es para criticar a los lectores o lectoras de dark romance. Y creo que esa era la principal razón por la que yo siempre quise analizar el dark romance, porque sabía que no era tanto un problema como lo querían hacer ver muchas personas, sino más bien un síntoma de cómo vemos el mundo y de cómo estamos sintiendo el mundo, de esa necesidad que tenemos de tener vínculos que valgan la pena y que no nos decepcionen. Pero sí creo que es una salida fácil y que eventualmente nos puede joder lo que esperamos de una relación y nuestra capacidad de tener placer por medio de otras cosas no tan spicy y un poco más sublimes. Gracias por ver y chao.